nombre es Diana Milena Naranjo, soy estudiante de Psicología en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. El día de hoy realizaré una entrevista dentro de la malla curricular de la asignatura Observación y Entrevista. Este trabajo será presentado a la doctora Lilian Bolaños Acosta y el día de hoy me acompaña el señor Edwin Arlet Sánchez Cabrera, al cual saludo en este día. Gracias, Diana, un saludo muy especial para todos y para todas. Vamos a realizar una entrevista con relación al tema de violencia intrafamiliar. Le realizaré algunas preguntas y quiero que me las conteste de la forma más sincera posible y de acuerdo pues a las experiencias vividas. ¿Me permite realizar la entrevista? Claro que sí. Muy bien. Entonces empezamos, ¿me podría decir sus nombres completos? Edwin Arlet Sánchez Cabrera. Edad. 36 años. Estado civil. Casado. Lugar de residencia. Bogotá. Ocupación actual. Independiente. El nivel de estudios que tiene. Universitario. Estrato socioeconómico. 3. ¿Quiénes integran su núcleo familiar? Mi esposa, y no tenemos bebés aún. Su familia, sus padres, nombre de sus padres. José Norbey Sánchez, mi padre, y Rosalba Cabrera, mi señora madre. Ocupación. La de mi papá, maestro de construcción, y mi señora madre, confeccionista de ropa. Muy bien. ¿Para usted qué es violencia? Violencia, pues, es una agresión de parte de un individuo hacia su prójimo. ¿Qué formas de violencia conoce? Bueno, pues uno escucha ahora por los medios nacionales el tema de violencia de género, violencia psicológica, violencia física, violencia económica, violencia sexual. Creo que esas no conozco más. ¿Considera que hace referencia a la violencia? ¿Considera que la violencia hace referencia a qué? ¿A qué acciones? A maltratar, como lo dije hace un momento, físicamente a una persona, a un animal, agredir esto sexualmente también de igual manera, y es una agresión en todos los sentidos hacia su prójimo. ¿Piensa que la violencia intrafamiliar solo se produce en familias pertenecientes a escasos recursos socioeconómicos? No, pienso que la violencia se ejerce en todos los estratos sociales. ¿Considera que los niños tienen que ver con las problemáticas en la familia? O sea, ¿que son los causantes de los problemas? ¿Causantes de los problemas? ¿De violencia intrafamiliar? No. ¿Considera que existe violencia tanto en contra de los hombres como en contra de las mujeres? Sí, en su gran mayoría es hacia las mujeres, pero hacia los hombres también hay un gran número de personas que han sido víctimas. Según su opinión, ¿por qué cree que el hombre o la mujer se queda junto al maltratador? Muchas veces por la dependencia económica, en este caso de las mujeres. Cuando una mujer ha aprendido a depender de su esposo económicamente, entonces eso hace que de pronto por sus hijos no se quiera ir de su casa y hacerse respetar y hacerse valorar. Yo pienso que la influencia económica, la dependencia económica de una mujer es uno de los factores casi que principales, diría yo, para que las mujeres se dejen maltratar. ¿Considera que el consumo de alcohol o de sustancias psicoactivas es causante frecuente de violencia intrafamiliar? Claro que sí. Cuando los reportes de los medios nacionales nos indican que un día como el Día de la Madre en nuestro país, Colombia, es de los días más violentos del año. Entonces, ¿y por qué? Porque la gente está consumiendo alcohol y drogas y todo eso. Entonces, sí, claro que sí, es un causante. ¿Cree que es posible evitar o prevenir la violencia intrafamiliar?
sí es posible prevenir, vivir en una buena convivencia, vivir en paz, claro que sí se puede. ¿Usted ha sufrido o sufre de violencia intrafamiliar? Sí, sufrí de pronto en mi infancia fui un poco retraído por el tema y muy difícil el tema de aprendizaje precisamente por temas de violencia, por de pronto la persona que nos cuidaba, eh, sí sufrí algo de violencia, claro que sí. ¿Con qué frecuencia fue maltratado? Pues cada vez que era inquieto, cada vez que de pronto uno molestaba, de pronto hacía un desorden, o de pronto uno intentaba hacer algo de creatividad, poner en ejercicio su creatividad, entonces de pronto se formaba desorden y eso era motivo de pronto de que nos castigaran. ¿En su infancia presenció malos tratos entre sus padres? Sí, en algunas ocasiones, quizás muy pocas, pero sí en algunas ocasiones, sobre todo el tema de violencia psicológica, sí, de malas palabras, de malos tratos, sí, sí pudimos evidenciar eso. ¿Qué tipo de violencia sufrió? Eh, ¿La mía? Sí, señor. Sí, violencia física, correa. La persona que le infringía esos malos tratos, ¿quién era? A veces era la persona que nos cuidaba. En su relación de pareja, en su noviazgo, ¿hubo de pronto momentos de malos tratos? Sí, cuando uno ha vivido este tipo de violencia en su infancia, de pronto uno trae esas secuelas y lastimosamente vienen a producirse situaciones bochornosas, difíciles, de pronto ya en una relación. Pero pues la idea es ir mejorando y tratar de reconocer eso y pues mejorar, como lo dije hace un momento. ¿Cuándo comenzaron esos malos tratos? Con palabras, cuando se empieza ya a tener esa confianza con la otra persona, a tener esa confianza, entonces de pronto vienen las agresiones verbales, el tema psicológico, entonces siempre es complicado. Yo pienso que pues lastimosamente no como excusa somos víctimas, también somos resultado de la violencia y la violencia genera más violencia. Pero bueno, ya uno, ya una persona adulta ya somos conscientes de lo que se hizo, de lo que se ha hecho y la idea es poder mejorar ese tipo de actuaciones. ¿No se sentía valorado en ese momento? Sí, claro, se siente uno como aislado y siempre eso es frustrante. Cualquier tipo de violencia es frustrante. ¿La violencia intrafamiliar en qué lo afecta? ¿En qué áreas? En los miedos. Nosotros en la vida como seres humanos tenemos que tomar decisiones todos los días y hay decisiones más importantes que otras. Entonces en los momentos de tomar decisiones muchas veces vienen ese tema inconsciente de la violencia que usted no puede, que se sentía frustrado. Entonces claro que sí, sí nos afecta a la hora de tomar decisiones básicamente. ¿En esos momentos consumía bebidas alcohólicas? Pues hace mucho no consumo esas bebidas alcohólicas, digamos 15 años, pero, pero no, en ese momento no lo hacía. ¿Piensa usted que la violencia intrafamiliar va ligada a la falta de empleo? No, Los malos, los malos tratos que ha sufrido, ¿en qué consistían? muchas veces que nos pegaban bruscamente, nos empujaban y las malas palabras, usted no sirve, usted no sirve, usted no sirve, usted es un estorbo, usted molesta, no moleste más, váyase de la casa, todo ese tipo de cosas pues son agresiones. ¿Por qué permitía ser agredido? Porque a nosotros nos enseñaron que cuando un adulto hablaba teníamos que callarnos. Entonces, pues nosotros no podíamos ponerle quejas de pronto a nuestros padres porque seguramente íbamos a quedar como mentirosos. Entonces, siempre quedamos como muy sumisos, entre comillas, muy sujetos a ese tipo de orden. Entonces, se le da prioridad pues a las personas adultas y no a nosotros como niños. Entonces, sí nos sentíamos como pues, ya como relegados, como frustrados en esos temas, que no teníamos el apoyo de nuestros padres para eso.
¿Actualmente conoces las entidades a las cuales puedes acudir en caso de violencia intrafamiliar? Sí, sí, pero no me acuerdo bien, es el comisaría de familia. ¿Ha pedido ayuda a alguna institución? Nunca. Nunca. ¿Presentaste alguna vez denuncia de la violencia vivida en su No, infancia? no. Tampoco fue excesiva, tampoco fue, diría yo, entre comillas, normal, pero no fue excesiva así de, de, de malos tratos así agresivos, bruscos, no, pero siempre nos afectó. ¿Cree usted que la violencia intrafamiliar conlleva la ruptura del vínculo familiar? Sí, claro, claro, porque llega un momento donde uno, por más que tenga un vínculo de familia, eh, de sangre o un tipo de vínculo de un matrimonio, eso llega a cansar, llega a perjudicarlo tanto a uno que uno ve las parejas que llevan 30, 40 años casados y al último se separan porque ya no aguantaron más, se liberaron de esa carga que siempre habían llevado. Entonces, claro que eso lleva a romper los vínculos de familia. Con la experiencia que usted obtuvo en su infancia y en sus relaciones, eh, ¿cómo puede prevenir este tipo de violencia, este tipo de fenómenos? Bueno, yo pienso que con el ejemplo, como padres de familia, tenemos que enseñarle a nuestros hijos con ese buen ejemplo, con las palabras, con el cariño, con la paciencia, con la educación, ¿no? Es bien importante el tema de la educación. Y bueno, ya tenemos ahorita con la experiencia que nos dio la vida y con el tema educativo también tenemos como experiencias y herramientas para tratar de educar e inducir a nuestros hijos a que cero violencia, porque la violencia siempre va a generar más violencia. ¿Desea aportar alguna conclusión al tema? Pues que muy interesante estos ejercicios que se hacen porque mientras uno va hablando va descargando cosas de su infancia, cosas de su vida, que es interesante reconocer su condición, su posición y no decir que todo fue color de rosa, que nuestras familias fueron color de rosa, que sí pasaron esas cosas, pero ya pasaron, las hemos enmendado y hemos tratado de mejorar lo que más nosotros podamos. Entonces son ejercicios interesantes porque podemos compartir con las personas estas experiencias y en conclusión, claro, todo este tipo de charlas de preguntas nos llevan a nosotros mismos a hacernos un autoanálisis para decir que la violencia siempre va a traer más violencia. Ok, quiero agradecerle por el tiempo que nos ha brindado en la realización de este ejercicio para el desarrollo como profesionales y como estudiante de psicología en formación. Y quisiera saber cómo se sintió en la entrevista. Pues un poco nervioso porque pues decirle las cosas, seguramente este video lo van a mostrar a muchas personas, un poco nervioso pero contento porque quien lo vea vamos a aportar un granito de arena para que ese tipo de violencia pues no se siga generando. Queremos al menos poner ese granito de arena para hacerlo. Entonces, ¿cómo me sentí? Un poquito nervioso, pero pues al final contento porque nos genera confianza y nos genera tranquilidad el poder transmitir este tipo de información. Muchas gracias, señor Edwin Sánchez, por su tiempo y por brindarnos esta entrevista. Mi nombre es Diana Naranjo, psicóloga en formación para el curso de observación y entrevista.